Imagina por un momento, no estar en ningún lugar, no ver nada, ni siquiera tener tiempo para pensar. ¿Te cuesta imaginarlo? Pues eso es exactamente lo que había antes del universo. Absolutamente nada. Pero entonces, pasó algo. Algo incomprensible. En una fracción de segundo, todo lo que conocemos, las estrellas, las galaxias, los átomos de tu cuerpo, surgió de esa nada. ¿Cómo? ¿Por qué? Y lo más importante, ¿qué nos espera al final? Hoy vamos a hacer un viaje épico. Un viaje que comenzó hace más de 13.800 millones de años y que aún no ha terminado. Te invito a acompañarme mientras exploramos la historia más grande jamás contada, la del universo mismo. No se trata solo de ciencia. Esta historia es sobre nosotros, sobre ti, sobre mí, sobre cada persona que ha vivido, vive o vivirá. Porque somos parte de este universo. Somos polvo cósmico consciente. Y entender cómo empezó todo, nos ayuda a entender quiénes somos. Así que prepárate, porque ahora vamos a retroceder en el tiempo, más allá de la Tierra, más allá del Sol, más allá de cualquier galaxia. Vamos a retroceder miles de millones de años, hasta el mismísimo comienzo. Hace 13.800 millones de años, todo lo que existe estaba concentrado en un punto extremadamente pequeño, caliente y denso. Ese punto no explotó exactamente. Más bien, comenzó a expandirse. Y así, literalmente, nació el universo. El Big Bang no fue una explosión en el espacio, como mucha gente cree. Fue el propio espacio el que empezó a expandirse. Es como si inflaras un globo desde cero, pero en lugar de aire, estuvieras creando el tejido del universo mismo. En los primeros instantes, el universo era inimaginablemente caliente. Billones de grados. Era como una sopa densa de partículas subatómicas, moviéndose a velocidades increíbles. No había átomos, ni estrellas, ni galaxias, ni siquiera luz visible. Pero conforme pasaban los primeros segundos, el universo comenzó a enfriarse. Y en ese enfriamiento, ocurrió algo extraordinario. Las fuerzas fundamentales que rigen nuestro universo tomaron forma. Primero apareció la gravedad, luego la fuerza nuclear fuerte, y después el electromagnetismo y la fuerza débil. A los milésimos de segundo, ya se habían formado las primeras partículas, quarks y gluones. Pero eran tan energéticos que no podían unirse entre sí. Era como si estuvieran nadando en una piscina hirviendo. Un poco más tarde, cuando el universo tenía apenas 1/1000.000 de segundo de edad, esos quarks pudieron unirse por primera vez. Formaron protones y neutrones, los bloques básicos de los núcleos atómicos. Minutos después del Big Bang, el universo ya era lo suficientemente frío como para que esos protones y neutrones se fusionaran entre sí. Así nacieron los primeros núcleos atómicos simples, hidrógeno, helio y pequeñas trazas de litio. Pero aún faltaban muchos miles de años para que apareciera la luz. El universo seguía siendo opaco, como una niebla densa donde los fotones no podían viajar libremente. Ese momento mágico llegó unos 380.000 años después del Big Bang. Ahí, por fin, los electrones pudieron unirse a los núcleos y formar los primeros átomos reales. La niebla se disipó. Y por primera vez, la luz pudo viajar libremente por el cosmos. Esa luz, amigas y amigos, sigue viajando hoy. Es lo que llamamos el fondo cósmico de microondas. Es la radiación más antigua que podemos detectar, el eco del Big Bang. Y si pudiéramos verla con nuestros ojos, veríamos el universo brillar como una gran pantalla blanca. Este es el comienzo. El primer capítulo de nuestra historia cósmica. Un universo bebé, lleno de energía, listo para seguir evolucionando. Pero aún no había estrellas, ni planetas, ni vida. Solo una vasta extensión de gas primordial, flotando en la oscuridad. Imagina un universo inmenso, silencioso, sin estrellas, sin galaxias, sin nada que ilumine el cielo. Este es el estado en el que quedó el universo después del Big Bang. No había luz visible. No había estructuras. Solo átomos simples y partículas dispersas por un espacio que seguía expandiéndose lentamente. A este periodo se le conoce como la edad oscura del universo. Y aunque suena tranquilo, en realidad estaba lleno de misterios y procesos invisibles que preparaban el escenario para algo épico. Durante millones de años, no pasó nada visible. Al menos, para nosotros. Pero bajo esa aparente quietud, algo grande estaba ocurriendo. La gravedad, esa fuerza invisible pero poderosa, comenzó a hacer su trabajo.
Tiraba suavemente de la materia hacia regiones donde había un poco más de densidad. Pequeñas irregularidades, semillas cósmicas, que con el tiempo crecerían hasta convertirse en las primeras estructuras del universo. ¿Cómo sabemos esto? Gracias al fondo cósmico de microondas. Ese eco del Big Bang contiene pequeñas variaciones de temperatura. Son tan pequeñas como una parte en 100.000, pero fueron suficientes para iniciar el proceso de formación de estructuras. Es como si alguien lanzara una piedra en un lago perfectamente calmado. La onda apenas se nota, pero termina llegando a todas partes. Y así, muy lentamente, la materia empezó a agruparse. En algunas zonas, el gas de hidrógeno y helio se concentró más que en otras. Y allí, en esos puntos fríos y densos, nació la primera chispa de luz. Fue entre 100 millones y 200 millones de años después del Big Bang. Un momento que los astrónomos llaman el amanecer cósmico. El instante en el que las primeras estrellas encendieron sus núcleos y brillaron por primera vez. No eran estrellas como las que vemos hoy. Estas primeras estrellas eran gigantescas, cientos de veces más masivas que nuestro Sol. Brillaban intensamente, ardían rápido, y morían jóvenes, explotando como supernovas en cuestión de pocos millones de años. Estas explosiones fueron cruciales, porque dentro de ellas se forjaron elementos pesados como el carbono, el oxígeno o el hierro. Elementos que serían esenciales para la vida mucho tiempo después. Cuando esas estrellas explotaron, lanzaron esos elementos al espacio, sembrando el universo de nuevos materiales. Como si fueran gigantescos hornos cósmicos, cocinando los ingredientes necesarios para crear planetas, y quizás, en algún lugar, vida. Pero estas primeras estrellas no vivían solas. Conforme más gas se juntaba, se formaron grupos de estrellas. Y luego, vinieron las galaxias. Sí, es difícil imaginarlo, pero hubo un tiempo en que no existían las galaxias. Fueron surgiendo poco a poco, como burbujas de luz en medio de la oscuridad. Algunas de las primeras galaxias eran pequeñas, irregulares, llenas de caos. Pero con el tiempo, se fueron fusionando entre sí, dando lugar a estructuras cada vez más grandes. Hace unos 500 millones de años después del Big Bang, el universo ya no era completamente oscuro. Ya tenía luces. Muchas luces. Millones de estrellas brillando por primera vez. Galaxias, naciendo por doquier. Y aunque no podemos ver directamente esas primeras estrellas con nuestros telescopios actuales, son demasiado débiles y están demasiado lejos. Gracias al telescopio James Webb, ahora estamos empezando a encontrar pistas sobre cómo eran. Hemos encontrado galaxias antiguas que brillan con una intensidad inesperada. Algunas parecen haberse formado demasiado rápido, como si el universo hubiera corrido una carrera que todavía no entendemos bien. Pero aquí está algo increíble. Tú también estás hecho de ese material. De las cenizas de esas estrellas que murieron hace miles de millones de años. Cada átomo de tu cuerpo, excepto el hidrógeno, fue creado en el interior de una estrella. Somos polvo de estrellas. Literalmente. Así que piensa en eso la próxima vez que mires al cielo nocturno. Cada punto de luz es una historia. Una historia que empezó en la oscuridad, en el silencio de una época olvidada. Pero que terminó dándote la vida. Después del amanecer cósmico, el universo ya no estaba vacío ni oscuro. Brillaban millones de estrellas. Galaxias jóvenes comenzaban a tomar forma. Y en medio de todo ese caos cósmico, empezaron a surgir sistemas planetarios como el nuestro. Todo empieza con una muerte. La explosión de una estrella masiva, una supernova, lanza materia por todo el espacio. Esa materia, formada por átomos de carbono, oxígeno, hierro, silicio, queda flotando en forma de grandes nubes interestelares. Son como gigantescas tormentas cósmicas, pero compuestas de gas frío y partículas de polvo. Y dentro de una de esas nubes, hace unos 4.600 millones de años, algo cambió. Una perturbación, tal vez otra supernova cercana, hizo que esa nube comenzara a colapsar bajo su propia gravedad. El gas y el polvo empezaron a girar, a comprimirse, a calentarse. Y así, nació lo que llamamos la nebulosa solar primordial. Imagina una gran esfera de gas girando lentamente. A medida que se comprime, gira más rápido, como una patinadora acercando sus brazos al cuerpo. En el centro, toda esa masa se concentra, se calienta, hasta que finalmente, comienza a brillar. Nuestra estrella, el Sol, había nacido. Pero alrededor del joven Sol, quedó un disco plano de material sobrante. Un anillo enorme,
como un CD cósmico, lleno de gas, polvo y pequeños fragmentos rocosos. Este es el Egedisco protoplanetario, el lugar donde se formarían los planetas. Al principio, eran solo pequeñas partículas de polvo que chocaban entre sí y se pegaban, como si fueran bolitas de pelusa bajo tu cama. Pero poco a poco, esas partículas se convirtieron en guijarros, luego en rocas, después en cuerpos del tamaño de montañas, y finalmente, en objetos grandes suficientes como para tener su propia gravedad. Estos objetos se llamaron Ia planetesimales, bloques básicos de lo que terminarían siendo los planetas. En el centro del disco, cerca del Sol, predominaban materiales pesados como el hierro y el silicio, porque el calor del Sol evaporaba cualquier cosa volátil como el hielo o el agua. Por eso, los planetas interiores, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, son rocosos. Pero más lejos del Sol, donde hacía más frío, podían existir hielos de agua, metano y amoníaco. Allí se formaron los planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Primero crecieron núcleos sólidos enormes, y luego atraparon grandes cantidades de gas, principalmente hidrógeno y helio, formando esos gigantes gaseosos que vemos hoy. ¿Sabías que Júpiter tiene casi 2,5 veces la masa de todos los demás planetas juntos? Es tan grande que si fuera apenas un poco más masivo, podría haberse encendido como una estrella. De hecho, hay objetos en el universo que están justo en el límite entre planeta y estrella. Se llaman enanas marrones, y son como estrellas fallidas. No tienen suficiente masa para iniciar la fusión nuclear, pero brillan débilmente durante millones de años. Pero volvamos a nuestro sistema solar. Una vez que los planetas principales se formaron, llegó una época violenta, el bombardeo intenso de asteroides y cometas. Este periodo se conoce como el bombardeo pesado tardío, y duró cientos de millones de años. Durante ese tiempo, miles de millones de cuerpos impactaron contra los planetas rocosos, incluyendo la Tierra. Uno de esos impactos fue especialmente importante y catastrófico. Hace unos 4.500 millones de años, un objeto del tamaño de Marte chocó contra la Tierra primitiva. El choque fue tan brutal que lanzó una gran cantidad de material al espacio. Con el tiempo, esa nube de escombros se agrupó y formó. Sí, la Luna no siempre ha estado ahí. Fue creada por una colisión cósmica. Y gracias a ella, tenemos mareas, ciclos lunares, e incluso posiblemente condiciones más estables para la vida. Pero mientras los planetas se formaban, también surgieron otros cuerpos. Algunos se quedaron orbitando solos, como asteroides y cometas. Otros fueron expulsados al espacio profundo por la gravedad de los gigantes. Y hablando de cometas, ¿sabías que podrían haber traído agua a la Tierra? Es cierto. Muchos científicos creen que los océanos de nuestro planeta no surgieron de inmediato, sino que fueron sembrados por cometas que llegaron desde las regiones más externas del sistema solar. Esos cometas, ricos en hielo, trajeron el agua necesaria para que surgiera la vida. Así que piensa en esto: sin esos cometas, sin esa colisión que formó la Luna, sin esa nebulosa que dio origen al Sol, probablemente no estaríamos aquí. Pero el sistema solar no es único. Hoy sabemos que hay miles de millones de sistemas estelares similares en nuestra galaxia. Y muchos de ellos tienen planetas. De hecho, hasta ahora hemos descubierto más de 5.000 exoplanetas, planetas fuera de nuestro sistema solar, y cada día encontramos más. Algunos son mundos extraños, como Júpiter calientes que orbitan muy cerca de su estrella, o supertierras rocosas varias veces más grandes que la nuestra. Otros parecen ser candidatos perfectos para la vida. Pero antes de adentrarnos en la historia de la vida en el universo, déjame contarte un dato curioso. ¿Sabías que Mercurio gira de una forma muy extraña? Completa 3 vueltas alrededor del Sol por cada 2 rotaciones sobre sí mismo. Esto significa que un día allí dura 2 años. ¿O qué tal este? Venus gira al revés. Mientras que casi todos los planetas giran de oeste a este, Venus lo hace al revés, y tan lentamente que un día allí dura más que un año completo. ¿Y Marte? Bueno, Marte pudo haber tenido ríos, lagos e incluso océanos hace miles de millones de años. Pero perdió su atmósfera, y con ella, su agua. Entonces, ¿qué hizo especial a la Tierra? Bueno, eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora. Hace miles de millones de años, en un rincón perdido de una galaxia cualquiera, algo increíble sucedió. La materia inerte cobró vida. No fue un evento dramático como una explosión o un rayo cayendo desde el cielo. Fue algo más sutil, más complejo, y quizás también inevitable.
La Tierra no siempre tuvo vida. Durante sus primeros 1.000 millones de años, era un lugar hostil. Volcanes rugían constantemente, los cielos estaban llenos de vapor de agua y gases tóxicos, y la superficie era bombardeada por asteroides y cometas. Pero en medio de ese caos, surgió algo asombroso. Algo que transformó todo para siempre. Vamos a hablar del origen de la vida. De cómo, a partir de simples moléculas, surgieron organismos capaces de reproducirse, evolucionar y finalmente, pensar. Primero tenemos que entender qué es la vida. La vida se define por varias características. Capacidad para crecer, responder al entorno, reproducirse, mantener un metabolismo interno y evolucionaré. Pero antes de eso, todo comenzó con una simple reacción química. Imagina una charca primitiva, llena de agua, minerales y compuestos orgánicos traídos por cometas o formados naturalmente en la atmósfera temprana. Bajo la luz ultravioleta del joven Sol, o cerca de fuentes hidrotermales submarinas, estas moléculas comenzaron a interactuar entre sí. Y en algún momento, una de esas moléculas logró copiarse a sí misma. No perfectamente, pero lo suficiente como para repetir el proceso. Ese fue el nacimiento de lo que hoy conocemos como ADN, o tal vez antes, su primo cercano, el GARN. Moléculas capaces de almacenar información y transmitirla a nuevas generaciones. Este paso, aparentemente pequeño, fue uno de los más importantes en la historia del universo. Con el tiempo, esas moléculas se envolvieron en membranas lipídicas, protegiéndose del ambiente exterior. Nacieron las primeras células. Eran simples, sin núcleo, pero vivas. Y se multiplicaban. Estas células, llamadas procariotas, dominaron la Tierra durante miles de millones de años. Algunas aprendieron a usar la luz solar para producir energía. Nació la fotosíntesis. Este cambio revolucionó el planeta. Los océanos comenzaron a llenarse de oxígeno, un gas que hoy respiramos, pero que en aquel entonces era tóxico para muchas formas de vida existentes. Fue una crisis ambiental, y al mismo tiempo, una oportunidad. Porque el oxígeno permitió formas de vida más complejas. Con más energía disponible, algunas células comenzaron a asociarse entre sí, dando lugar a las células eucariotas con núcleo y estructuras especializadas. Y así, hace unos 600 millones de años, llegó la explosión cámbrica, un periodo donde aparecieron casi todas las formas básicas de vida multicelular que conocemos hoy. Desde gusanos hasta peces, desde algas hasta árboles, todos compartimos un ancestro común. Una sola célula que, hace más de 3.800 millones de años, dio lugar a toda la biodiversidad que vemos hoy. Pero ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo podemos reconstruir una historia tan antigua? Una parte clave son los fósiles microscópicos. En rocas muy antiguas, encontramos restos de estructuras celulares, huellas moleculares, incluso isótopos que indican actividad biológica. También usamos la biología comparada. Si todas las formas de vida usan ADN, ARN y proteínas, y si utilizan el mismo código genético, es muy probable que todas desciendan de un mismo origen. Es como si todos los seres vivos habláramos el mismo idioma, aunque con dialectos diferentes. Ahora bien, si la vida pudo surgir aquí, ¿por qué no podría haberlo hecho en otro lugar del universo? De hecho, hay lugares en nuestro propio sistema solar donde podrían darse condiciones similares a las de la Tierra primitiva. Uno de ellos es Europa, una de las lunas de Júpiter. Debajo de su superficie helada, hay un océano global. Un océano oscuro, profundo, posiblemente calentado por fuerzas gravitacionales internas. Podría tener fuentes hidrotermales, como las que ayudaron a la vida a surgir en la Tierra. Y si hay calor, agua líquida y compuestos orgánicos, ¿por qué no podría haber vida allí? Otra candidata es Encélado, una pequeña luna de Saturno. Sus géiseres expulsan chorros de vapor de agua al espacio, y dentro de esa agua se han encontrado moléculas orgánicas, sal y trazas de hidrógeno molecular. Es decir, señales de procesos químicos que podrían estar relacionados con la vida. Y luego está Titán, otra luna de Saturno, con lagos de metano y etano, atmósfera densa y química compleja. Aunque allí el agua está congelada, algunos científicos proponen que podría haber formas de vida basadas en química diferente a la terrestre. Incluso, Marte, aunque hoy es frío y seco, pudo tener lagos y ríos hace miles de millones de años. Y recientemente, se han encontrado moléculas orgánicas en el polvo marciano. No es prueba definitiva de vida, pero es una pista interesante. Además de estos mundos cercanos, también miramos hacia las estrellas.
Más específicamente, hacia los exoplanetas. Ya hemos descubierto miles de planetas fuera de nuestro sistema solar. Algunos están en la llamada zona habitable, es decir, a la distancia correcta de su estrella como para que pueda existir agua líquida en la superficie. Un ejemplo es TRAPPIST-1e, un planeta rocoso del tamaño de la Tierra, orbitando una estrella enana roja. Está a unos 40 y tantos años luz de nosotros, y parece tener condiciones bastante prometedoras. Otro es Kepler 452, apodado la Tierra 2.0, que orbita una estrella similar al Sol, y lleva 6.000 millones de años en la zona habitable. Tiempo suficiente como para que la vida haya tenido oportunidad de desarrollarse. Y recientemente, el telescopio James Webb ha comenzado a analizar la composición de las atmósferas de estos mundos lejanos. Si encuentra oxígeno, metano, ozono, o incluso clorofila, estaríamos ante una señal indirecta, pero poderosa, de vida. Pero hablemos de algo aún más grande. De algo que nos toca directamente como humanos. Si descubrimos vida extraterrestre, aunque sea bacteriana, cambiaría todo. Cambiaría nuestra visión del universo, de nosotros mismos, de nuestra importancia relativa. No seríamos únicos. Seríamos parte de algo mucho más amplio. Y eso no debería asustarnos. Debería inspirarnos. Porque si la vida puede surgir en condiciones extremas aquí en la Tierra, como en aguas termales a 100 grados, en cuevas sin luz, en lagos hipersalinos, entonces es probable que pueda surgir en muchos otros lugares y si puede surgir, ¿por qué no evolucionar? ¿Qué formas tomaría la vida en otro mundo? ¿Serían criaturas inteligentes? ¿Sentirían, pensarían, crearían cultura? A veces, cuando miro al cielo nocturno, pienso que tal vez, en este mismo instante, alguien en otro planeta está mirando hacia arriba y preguntándose lo mismo. ¿Estamos solos? No lo sabemos. Pero la ciencia nos dice que el universo está lleno de ingredientes necesarios para la vida. Y que si hubo un inicio aquí, podría haberlo tenido en cualquier otro lugar. Entonces, ¿qué nos espera en el futuro? ¿Seguiremos buscando, explorando, extendiendo nuestros sentidos más allá de la Tierra? Sí. Porque somos curiosos. Somos exploradores. Y estamos hechos del mismo material cósmico que forma las estrellas. Pero ahora es momento de ir más allá. De dejar atrás la vida, y adentrarnos en el destino final del universo mismo. Imagina un futuro tan lejano, que nuestros cerebros apenas pueden concebirlo. Billones, billones, billones de años después de hoy. En ese futuro extremo, el universo ya no será como lo conocemos. Ni siquiera se parecerá. Dentro de unos 5.000 millones de años, el Sol se convertirá en una gigante roja. Se expandirá tanto, que probablemente engullirá a Mercurio, Venus, y quizás también a la Tierra. Nuestra estrella morirá, con una explosión silenciosa, lanzando sus capas externas al espacio, y dejando tras de sí una enana blanca, un núcleo caliente pero moribundo. Pero incluso esto, es solo el principio del fin. A medida que pasen los miles de millones de años, otras estrellas irán muriendo una poco a una. Las más masivas, como las azules, morirán primero. Las más pequeñas, como las enanas rojas, podrían brillar durante trillones de años, pero también tienen fecha de caducidad. Cuando las últimas estrellas se apaguen, el universo entrará en una nueva era, la llamada época estelar oscura. Ya no habrá nuevas estrellas naciendo. Solo cuerpos muertos, agujeros negros, enanas blancas frías y objetos oscuros vagando por un cosmos cada vez más vacío. La luz se extinguirá poco a poco. El universo se volverá frío, oscuro y solitario. Pero aún no habrá terminado. Aún queda mucho tiempo, si es que podemos hablar de tiempo en un universo sin actividad. Una de las teorías más aceptadas sobre el destino final del universo es el Big Freeze, también llamado muerte térmica. Esta teoría dice que el universo continuará expandiéndose para siempre. Pero conforme pase el tiempo, la energía disponible se distribuirá de manera más uniforme, hasta que ya no haya gradientes suficientes para que ocurra nada interesante. No habrá calor suficiente para mantener reacciones químicas. No habrá energía para generar estructuras. Incluso los agujeros negros, esos monstruos cósmicos que devoran todo, se evaporarán lentamente mediante un proceso llamado radiación de Hawking. Sí, Stephen Hawking propuso que los agujeros negros no son eternos. Emite radiación, muy débil, pero constante. Y con el tiempo, pierden masa y desaparecen,
liberando información al universo en forma de partículas. Este proceso tarda muchísimo tiempo. Un agujero negro promedio podría tardar 10 años en evaporarse completamente. Pero en el universo, el tiempo no tiene prisa. Así que imagina esto. Dentro de un número inimaginable de años, el universo será solo un océano de partículas dispersas, fotones, neutrinos y campos cuánticos fluctuantes. Sin estructura. Sin movimiento significativo. Sin vida. Solo oscuridad. Frío absoluto. Silencio eterno. Pero esta no es la única posibilidad. Hay otras teorías, algunas más dramáticas, otras más esperanzadoras. Por ejemplo, está el Big Crunch. Según esta idea, el universo no se expandirá para siempre. En algún momento, la gravedad superará a la expansión, y todo comenzará a colapsar sobre sí mismo. Como si el Big Bang fuera en reversa. Las galaxias se acercarían entre sí. Las estrellas se fusionarían. La temperatura aumentaría. El universo se comprimiría otra vez en un punto denso y caliente. ¿Y luego qué? Algunos científicos proponen que podría haber otro Big Bang. Un universo cíclico, renaciendo una y otra vez, como un corazón cósmico latiendo en la eternidad. Otra teoría, más reciente y más extraña, es el Big Ripse. Aquí, la expansión del universo no solo continúa, sino que se acelera cada vez más rápido. En este escenario, dentro de muchos miles de millones de años, la expansión se volverá tan intensa que romperá incluso las fuerzas que mantienen unidas a las galaxias, las estrellas, los planetas, e incluso el espacio-tiempo mismo. Todo se separaría en una especie de desintegración universal. Como si el universo se deshiciera de sí mismo. Pero volvamos a nosotros. A ti y a mí. A este momento fugaz en la historia cósmica. Toda esta historia, estos miles de millones de años de evolución, de caos, de orden, de luz y oscuridad, todo ha conducido a este instante. A este aquí y ahora. Somos conscientes del universo. Somos capaces de entender su pasado y de imaginar su futuro. Y eso, amigos y amigas, es algo extraordinario. Somos polvo de estrellas que piensa, que pregunta, que busca sentido. Y aunque el universo termine, aunque todo se vuelva frío y oscuro, no importa. Porque mientras podamos preguntarnos, aprender, crear, sentir, seguiremos siendo parte de algo inmenso. Y tal vez, en otro universo, en otro ciclo, en otra realidad paralela, todo volverá a empezar. Gracias por acompañarme en este viaje épico. Por permitirme compartir contigo una de las historias más grandes jamás contadas. Si te gustó este vídeo, compártelo. Si te hizo pensar, déjame tu reflexión en los comentarios. Y si quieres seguir explorando el cosmos junto a mí, no olvides suscribirte y activar la campanita. Porque aunque el universo tenga un final, nuestra curiosidad no tiene límites. Nos vemos en el próximo viaje espacial.